Saludos, en este video les muestro las herramientas necesarias para realizar un análisis de varianza y también algunas de las más frecuentemente utilizadas pruebas PAS-HOC. Comenzamos directamente con los elementos prácticos. En el enunciado de este problema se señala, se evidencia en una población determinada que a las personas a las cuales se les indica realizarse la capacidad total de fijación de hierro desde la consulta de hematología se encuentran valores por debajo del límite inferior de los valores normales. Por la sospecha de que los más afectados son los menores de 30 años de edad, se toma una muestra aleatoria de usuarios a las que se les indicó las determinaciones, se clasifican en grupo de edad y se procede a verificar con un 95% de confianza los resultados. Es decir, esto lo que nos señala es que debemos trabajar con un alfa de 0,05 para el cálculo y el desarrollo de el análisis de varianza. Les traigo en este problema, pues les hago señalamiento de las fórmulas muy detalladas de manera de texto y aquí están las fórmulas, claro, se corresponde cada quien con cada quien, por lo menos esta fórmula se correspondería con esta fórmula, ¿verdad? Exactamente igual, y de manera que ustedes, ubicándose en cada uno de los elementos calculados, pues pueden ver también las fórmulas, pero yo preferí traérselas detalladamente en texto al lado. Estas comparaciones es para que ustedes tengan pendientes que hay elementos dentro de los cuerpos de fórmulas señalados para el análisis de varianza con distintas fórmulas que hacen lo mismo. Es decir, estos dos cuadros, por ejemplo, son cuadros que señalan que una fórmula u otra que tienen el mismo efecto producen el mismo resultado, pero fíjense la diferencia entre esta fórmula y esta fórmula, o esta fracción con esta fracción, o este elemento con este elemento. Es decir, la T por las X, la Y por las X, etcétera. No vamos a profundizar en eso, para eso les traje las comparaciones arriba, para que ustedes supieran las equivalencias de ambas modalidades. No voy a hacer detalle en fórmula, esto es una fórmula de potencia. El signo de intercalación generalmente lo encontramos en los teclados de nuestras computadoras, pero si no, podemos conseguirlo a través del comando al 94. Y esa fórmula que nos expresa es que la celda I2 la estamos elevando al cuadrado. Esta celda la estamos elevando al cuadrado. Muy bien. Contar, ustedes saben, en el rango, cuenta los números que hay y cuenta los caracteres, no los caracteres uno por uno, sino las celdas con caracteres alfanuméricos. Eh, por ejemplo, está contando todos los encabezados, mientras que este está contando todos los números. No es que cuentan, no. Tengan en cuenta la diferencia entre sumar y contar. Aquí está contando cuántos números hay, pero no individuales, sino cuántas celdas con números hay. Y aquí está contando cuántas celdas con caracteres alfanuméricos hay. Muy bien. Importante la fórmula de la desviación estándar. Esta fórmula de desviación estándar, pues la podemos visualizar de esta manera. Se abarca todo la columna, incluyendo los espacios en blanco, esto con la finalidad de poder entonces copiar la fórmula hacia la derecha. Y dan los mismos resultados, la fórmula no toma en cuenta los espacios en blanco. La fórmula de varianza tiene varios componentes. Uno es todo el rango completo seleccionado y lo fijamos porque para todas las fórmulas de varianza que hagamos, pues este rango va a ser el mismo. Entonces lo fijamos con F4, cada uno de los valores. Este número, lo que significa que es la columna número 1, está aquí en rojo, en rosado. Y este rango que está aquí me está diciendo que en la columna 1 va de B3 a B22. A B22. Ok.
Y de esta misma manera, cuando ya este rango está fijo con, con dólar, lo, repito, lo pueden hacer con la función F4, con la tecla F4, pues entonces ya pueden copiar hacia la fórmula, hacia la derecha. Bien, aquí están especificadas las fórmulas. Una de las cosas de la varianza es que dentro del rango se incluyen, del rango seleccionado se incluyen los encabezados, lo que no pasa con la desviación. La desviación incluye no, los números, solamente los números. Muy bien. Pero es necesario que tengan en cuenta que varianza también en el rango que utiliza, él incluye los encabezados. No se extrañen de que encuentren por qué. Eso yo tampoco lo sé. Eso lo hacen los algoritmos dentro de la aplicación Excel. Yo lo ignoro. Pero para que sepan, lo tengan en cuenta. Muy bien, vamos al elemento práctico que es el que le quiero señalar. Que es el método abreviado, que es lo que nos regala Excel. Fíjense que estos cuadros deben estar originalmente vacíos. Nosotros debemos llenarlos llamando la fórmula de arriba con los resultados. De manera que este resultado está allá arriba, este resultado está allá arriba, este resultado está allá arriba también, ya calculado. Nosotros no los traemos al cuadro y llenamos el cuadro con nuestros resultados, los resultados de varianza. Perfecto. Eh, Vamos a lo que nos regala Excel, que es lo que yo les quiero fundamentalmente traer, es el método abreviado para el cálculo del análisis de varianza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en esta columna de comandos, en esta fila de comandos, ustedes en cualquier parte, ustedes se ubican con el cursor en cualquier parte de ellos y con el botón derecho del ratón, ustedes llaman un cuadro de diálogo, un diálogo que les sale, seleccionan personalizar la cinta de opciones, les sale este otro cuadro de diálogo, seleccionan complementos, les sale este otro cuadro de diálogo, seleccionan complementos de Excel, ir a esos complementos de Excel y les sale este cuadro de diálogo que por supuesto ya en mi computadora, como ustedes deben suponer, ya yo tengo seleccionado herramientas para el análisis. Pero si ustedes lo encuentran de esta manera, probablemente si no lo tienen activado lo van a encontrar en blanco. Entonces ustedes le hacen el aplique en herramientas para análisis y aceptar. Ya deben entonces tener activado el análisis de datos. Van a la pestaña datos y encuentran, como lo tengo yo, su comando de análisis de datos. Seleccionan análisis de datos, sale el comando de análisis de datos, el cuadro de diálogo, y aquí hay para los tres tipos de análisis de varianza que contiene Excel: análisis de varianza de un factor, análisis de varianza de dos factores con varias muestras y análisis de varianza con dos factores con una sola muestra. Selecciono entonces al análisis de varianza de un factor, porque ya de lo que estamos hablando es de un solo factor, es decir, del resultado de- del, del examen que- que se indicó. Entonces, tomamos esto debe aparecerles vacío, tomamos el rango aquí también, como cuando se calcula la varianza. Asume el rango completo con los encabezados, nos da la opción también sin los encabezados, pero con los encabezados a mí me gusta más porque sale en el cuadro, cuando genera el cuadro de análisis generado por Excel. Entonces selecciono el cuadro, ¿verdad? Le digo que son las columnas, que me ponga los rótulos y voy con un alfa de 0,6, sale por defecto el 0,05, pero podríamos tener un 0,01, 0,10, o sea, no, simplemente lo colocamos aquí, ahí lo dejamos tal cual y colocamos donde vamos a querer que el cuadro de salida esté. Entonces, ya aquí está la celda, la voy a aprovechar porque no me deja mover el cuadro, pero va a ser en la W27 y acepto. Entonces, en la W27, esta que está aquí, ahí no quiso pues moverme
la hoja, pero afortunadamente ya la tenía colocada allí. Va a salir entonces el cuadro del método abreviado de Excel. Voy a repetir esta acción en un siguiente cuadro. Por ahora me voy a dedicar a señalar las fórmulas que son importantes. La fórmula de la F observada, ustedes la consiguen relacionando esto entre esto. Esto ya saben que se lo traen de arriba, pero el resto de los cálculos tienen su insumo dentro del mismo cuadro. Una vez que ya hemos traído de la celda correspondiente arriba los resultados, los valores. La F observada es una relación de esto entre la probabilidad, es una relación hecha entre esto y los grados de libertad. Es decir, la, la, la probabilidad es la S39, la S, relacionado con el grado de libertad entre las columnas, se llama entre grupos, y el grado de libertad del error, o sea, dentro de los grupos. Y el valor crítico, en el valor crítico utilizamos el valor de alfa, 0,05, que está en la J19 arriba. Verificamos. J19. Y el resto de los insumos se encuentran dentro del mismo cuadro. Que relacionan los grados de libertad de la columna con los grados de libertad del error. Muy bien. Entonces, esa fórmula es muy importante porque la función de probabilidad se hace con distribución F de columna de cola hacia la derecha. Que involucra entonces el S39, con lo que ya le señalé, pues, ¿no? Eh, el valor de F relacionado con los grados de libertad. Esta es la fórmula en texto, esta es la fórmula que está operando realmente aquí. Si ustedes se dan cuenta, es la misma. Esta es la fórmula que está operando aquí para el valor crítico. Y este es en texto y esta es la que está operando. En la J19 ya fuimos a buscarlo allá arriba, el alfa. Y estos son los grados de libertad. Si no tuviésemos la función que nos está regalando Excel, estuviésemos obligados a ir a la tabla. Entonces, la manera en cómo se consigue este valor en la tabla es buscando en la columna 3, en la fila 63, en la tabla de distribución de F a 0,05. Podemos verla para que estemos tranquilos. Aquí tengo la tabla para el 0,05. Sería entonces la columna 3 con la fila 63. Sería la columna 3 con la fila 63. Fíjense que hay una particularidad. Generalmente y a veces salta del 60 para el 120. Aquí pude conseguir un poquito más de detalle saltando a los grados de libertad del 60 a 80. Pero lo que nos dicen como norma de procedimiento es que si nosotros no encontramos el grado de libertad que tenemos, debemos acudir en la tabla al siguiente grado de libertad. O sea, en este caso es el de 80. Pero si está el de 120, pues tendríamos que pasar de 60 a 120. Pero aquí, afortunadamente, en esta que encontré, con un poquito más de detalle, pues nos da este grado de libertad. Este grado de libertad, por supuesto, no es igual al que nos da Excel, porque Excel nos da exactamente la P, la significa el valor crítico, no nos da exactamente por fórmula, por su función. Aquí, en cambio, por este método, pues vemos que 2,719 no es igual al 2,751 que tenemos aquí. Pero bueno, esto no nos da Excel. Afortunadamente tenemos esa función que Excel nos regala y la utilizamos y tenemos el valor crítico de manera más precisa. Aquí en este sitio
Yo quería repetir un poco otra vez para que tengamos mayor solidez en ese conocimiento. Eh, Quería repetir el comando de sim, que ya he dicho que activamos el análisis de datos desde, como le había dicho, ¿no? Eh, Esta casilla, ya yo, por supuesto, yo lo tengo activado, me aparece el análisis de datos, agarro el análisis de datos, o lo selecciono, perdón, le digo aceptar, escojo el rango que quiero, es este, está seleccionado, le digo en las columnas que me pongan los rótulos, yo quiero que me pongan los rótulos, y estoy trabajando con un alfa de 0,05 y el rango me lo va a poner en el sitio donde, donde yo quiero que me lo ponga, que es aquí en W27, y le digo aceptar. Ya, algo pasó con el rango, lo dañé, como estaba escrito allí, pero se lo vuelvo a colocar, eso no es ningún problema, ¿no? Con los rótulos, ahora sí le digo aceptar, porque todos los demás datos están allí. Muy bien, me da esto, aquí usamos para ponerlos así, digamos, estéticamente bien estos valores de aquí. Yo llamo al con control 1 al cuadro de diálogo de formato de celda, le digo centrar y ajustar el texto y me queda de manera similar a como lo tengo aquí. Este valor, yo quiero un valor que me represente a este numérico. Eh, eh, Vamos a hacerlo con otra vez. Control 1. eh, en la parte del número le ponemos 8 decimales que acostumbran colocar. En este caso, fíjense que eh, es similar con el valor, exactamente igual. Bueno, muy bien. Eh, Ahora vamos al análisis de esto, que es lo fundamental. Me está diciendo que el valor crítico, el valor observado, el valor observado y el crítico, que el observado es mayor que el valor crítico. Entonces, eso en la curva normal me dice que si el valor crítico es de 2,75 y el valor observado es 9,73, el 9,73 es mayor que el 2,75. Por lo tanto, el resultado es significante. ¿Por qué? Porque está cayendo en zona de significancia, por encima del valor crítico, que es el que siempre va aquí. Cualquiera sea el valor crítico que estemos buscando en los análisis, en donde utilizamos una cola, ¿no? De manera que si el valor observado fuese menor que el valor crítico, cayera en esta zona que es zona del azar, es zona de rechazo de aceptación de la hipótesis nula. Es decir, no hay variaciones, no hay cambios, todo está igual, las diferencias que hay no son estadísticamente significantes. Pero aquí me está diciendo, por encima del valor crítico, que cae en una zona de significancia, me dice que el resultado es estadísticamente significante. Entonces me dice que al menos, un par de los promedios que estamos calculando, un par de ellos, ya vieron arriba los cálculos, un par de ellos es estadísticamente significante. Entonces, la expresión para los trabajos podría ser esta, ¿no? Ese observado mayor que F crítico, por consiguiente resultado significante, que es igual a 0,00002287. Oye, esta expresión de la P pues, me está diciendo que es altamente significante la diferencia encontrada entre los promedios. Bueno, pero aquí el dilema.
¿Entre cuáles promedios? ¿Será que entre este y este, 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 entre este y este? No, no sabemos entre cuáles promedios hay una diferencia significativa. Para eso, después que uno hace el análisis de varianza, que analiza el resultado, uno dice, bueno, ahora yo quiero saber entre cuáles promedios hay diferencia. Para eso fueron diseñadas las pruebas PAD-Hoc, que son, yo les traje 5 de las más frecuentemente utilizadas, ya se los dije al principio, que son el método de Bonferroni, de la mínima diferencia significativa, el HC, de Tukey y el de Duncan. Entonces, comenzando con el de Bonferroni, estos valores yo me los traigo del código original, de donde comenzamos el problema, de donde hicimos los cálculos de los datos. Entonces, esos cálculos, esos valores de aquí vienen desde allá, de estos cálculos que vienen aquí. Perfecto. Bonferroni y lleno esta tabla. Fíjense que aquí cada grupo de edad yo lo separo para tener los grupos de promedio, las comparaciones separadas. Entonces, aquí tengo el grupo 1, este promedio, comparado con el grupo 2, que es este promedio. Entonces, es este con este promedio. Este promedio con este promedio, que será el grupo 1 con el grupo 3. Entonces sería este promedio con este promedio. Aquí está este promedio con este promedio. Y así sucesivamente. Esto lo llenamos con las respectivas n del grupo 1, la n de 20 y la n de 20-25, 19. Y sucesivamente así hacemos. En este grupo, por ejemplo, es la n del grupo de 20-25, que sería 19, con la n del grupo de mayores de 30, que sería 18. Las siguientes tienen, eh, digamos, o tienen, los siguientes elementos tienen cálculos que vienen dentro del mismo cuadro. La varianza acumulada, ella compara la n con la desviación estándar al cuadrado, todo respectivamente, o sea, del grupo 1 con el grupo 1, el grupo 2 con el grupo 2. Entonces, aquí nos dice la n menos 1, esto menos 1, perdón, esto menos 1 por F16 por la desviación estándar de ese grupo al cuadrado, más eh, la n del segundo grupo, la n del segundo grupo por la desviación estándar al cuadrado del segundo grupo, y eso nos da luego dividido entre la n del primer grupo más la n del segundo grupo sobre menos 2. Eso nos da el resultado de la varianza acumulada. Por eso yo les pido, acostúmbrense a analizar a qué celda se va refiriendo cada cálculo. Esta celda, una vez hecha la fórmula, pues puede copiar esa fórmula hacia abajo. Tiene tiempo de verificar que la fórmula esté bien, esté adecuadamente calculada. Y yo cuando hice la investigación documental, primero hacía el problema que me estaban exponiendo y cuando me daba exactamente como el problema que me estaban exponiendo, pues entonces yo podía hacer mi fórmula adecuadamente como yo la tengo aquí. El error estándar hace una relación entre la raíz de la n del primer grupo de 1 sobre la n del primer grupo más 1 sobre la n del segundo grupo por la varianza acumulada. Entonces, 1 sobre 13, 1 sobre 19 por 15,47, y eso da este valor. Esa fórmula, una vez verificada, está correctamente, pues puede copiarla hasta abajo. Ahora la t. Este valor de t le coloco el valor
de ABS, porque eso hace que estas cifras ninguna de negativa, sino que sean números absolutos. Entonces esta función es de convertir la expresión que resulte en número absoluto. Aquí dice que estamos relacionando D16 entre E16 menos E16, o sea, el promedio del grupo 1 con el promedio del grupo 2. Y lo dividimos entre el error estándar. Esa es la relación que hay aquí. Es decir, esto menos esto entre esto. ¿Sí? Ese es este resultado. Una vez tenga la fórmula garantizada, usted la puede copiar hacia abajo. El grado de libertad se calcula haciendo el grado de libertad del grupo 1 más el grado de libertad del grupo 2 menos 2. Eso da el grado de libertad, y esta fórmula también puede copiarla hacia abajo. La T crítica. La T crítica, ese cálculo se hace con una función de Excel, con el inverso de T de 2 colas, así lo utiliza Bonferroni, es su método, y relaciona el error estándar con el grado de libertad calculado. Esto con esto. O sea, hace la función de invertido de T dos colas, relacionando K10, que K10 es esta expresión que está aquí. Esto es el nivel de significancia con el que estamos trabajando, el alfa, perdón, corrijo, ¿no? Esto es el alfa con el respectivo grado de libertad. Vamos a llamarla para que ustedes vean. El alfa con el respectivo grado de libertad. Muy bien, la P, esta fórmula también puede copiarla hacia abajo. La P es a través de la función distribución T de dos colas, tal como lo propone Bonferroni. Entonces esto relaciona la T obtenida con el grado de libertad. Y esta fórmula se puede copiarla también hasta abajo. La P ajustada es la misma P que se calculó aquí, este alfa. Y es igual para todas las comparaciones. Y aquí en la significancia, usted dice si P es mayor que P ajustada, entonces el resultado es no significativo, que es lo que dice aquí. Si este es mayor que este, no significante, este es menor que este significante, este es menor que este significante, este es mayor que este no significante, este es menor que este significante, y este es mayor que este no significante. Le dejo una nota aquí donde dice que estas pruebas, como la de Dumne, la de Dumne no se las traje, el HKC, con Ferroni y HK. Dice que son las más conservadoras porque la diferencia entre las medias debe ser mayor para ser significante. Esas notas se las dejo igual en el archivo de Excel que les dejo de enlace. Aquí, estos son elementos que tengo que dejarle claro. Él tiene una fórmula, Bonferroni propuso una fórmula porque la utiliza para la P ajustada, ¿verdad? Donde dice que el número de observaciones, el número de comparaciones a hacer es el número de grupos, que son 4, 1, 2, 3, 4, el número de grupos, por el número de grupos menos 1 sobre 2. Entonces, es la fórmula, pero me está diciendo, yo debo realizar 6 comparaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, pero ¿cuáles? Entonces, yo preferí adicionarle yo diría una manera mnemotécnica de ver cuáles son las comparaciones. Entonces, comparamos el grupo 1 con el grupo 2, el grupo 1 con el grupo 3, el grupo 1 con el grupo 4. Entonces, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4. Luego pasamos al siguiente grupo. Comparamos el 1 con el 2 con el 3 y el 2 con el 4. No comparamos el 2 con el 1 porque esa comparación está realizada aquí, el 1 con el 2. Y seguimos con el siguiente grupo, que es el 3, comparamos el 3 con el 4, y entonces eso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 comparaciones.
Esas son las 6 comparaciones de la fórmula, pero son las 6 comparaciones promedio, entre los promedios que debemos hacer. Voy a poner en claro el por qué no esto, ¿no? ¿Por qué no comparamos a la viceversa? Vamos a hacer algo sencillo rápidamente. Yo por eso me traje plantillas diseñadas, porque si no perdemos mucho tiempo. Si yo comparo este primer grupo y el resto del segundo grupo, me va a dar esta cantidad negativo, por eso es que trabajamos con un número absoluto. Entonces, si yo comparo al revés, este grupo, este, le resto, perdón, estoy trabajando con la división intermedia. Vuelvo a hacer la operación. Este grupo menos este grupo, que me da la misma cantidad, solo que positivo. Entonces, es como, por un lado, es como que si se anulara la una con la otra. Pero si trabajamos, si dijimos que íbamos a trabajar con números absolutos, a veces convertimos ese número en absoluto y eso le quita el número negativo. Pues miren, estamos redundando la comparación, por eso es que si ya hacemos uno hacia adelante, no retrocedemos a la misma comparación. Eso es lo que les he querido expresar. Muy bien. La misma diferencia significativa. Les traje dos fórmulas para que tengan las dos maneras. Una cuando tiene una n, es decir, y esta n fuera igual 13, 13, 13, 13, esta n fuera 13. No había que hacer operaciones entre ellas. Pero como son distintas, esas n, entonces hay que usar la de cada comparación. Si comparamos esta media con esta, las dos n, 1 sobre 13, 1 sobre 19. Si comparamos esta media con esta, las dos n son 1 sobre 13, 1 sobre 17. Si comparamos estas dos medias, las medias son, la n son 1 sobre 13, 1 sobre 18. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, todo ese proceso es el que se realiza con esta fórmula, que es la que funciona para este cálculo. Fíjense cómo en vez de x estamos usando y. No importa, ya sabemos que la y es igual que la x, pero este es el promedio. Me está diciendo que estas son las medias de los grupos y la diferencia entre medios. Esta diferencia con esta, la 27, esta diferencia con esta, la 39, de esta diferencia con esta, la 86, de esta diferencia con esta, la 1147, de esta diferencia con esta, la 58, 47, 44. Bueno, es decir, aquí están los grupos con los que van a hacer la diferencia. Y1 menos Y2, Y1 menos Y3, Y1 menos Y4, Y2 menos Y3, Y2 menos Y4 y Y3 menos Y4. Ahí está la diferencia de estas medias. Luego, con esto hacemos esta fórmula. Debemos tener claro que para esa fórmula debemos tener también los datos que llenan el cuerpo de la fórmula, ¿no? Entonces, la T de student es esta parte que está aquí. Está aquí. Ya les explico lo de la función. El n menos k, ya lo tenemos calculado aquí. El alfa, sabemos que vamos a trabajar como 0,05. De todas maneras, igual yo me las traigo de allá de la primera hoja. La mitad de alfa es esto, el nk es igual a 63, me lo traigo de la primera hoja de trabajo, de esta, ¿no? Y el multiplicador, que es la que estuve, es esto que está aquí, ¿verdad? Eso se consigue a través de una función que nos regala Excel, que es el inverso de P.
de n29, que vamos a calcular n29, o sea, del medio de alfa, con n30, que es la n menos k. Aquí le estoy colocando a esa función, que me lo haga en absoluto para que no me dé valores negativos y no me altere los valores positivos que me debe dar la fórmula. Lo otro es el promedio de cuadrado del error. Este de aquí me lo traigo de allá de la primera fórmula, es este que está aquí. El promedio de cuadrado del error es este. No, este que está en el cuadro, este que está aquí, este 215712, 215712. Estos son los insumos de esta fórmula, hacemos la fórmula, que es M31, que es eh, eh, el multiplicador, ¿verdad? Esto. Y luego viene la raíz cuadrada de M32, que M32 es el error, el promedio, el promedio del cuadrado del error, y entre la n, 1 sobre la n de cada grupo que estamos comparando. Y 36 es esta, va 1 y 37, que estamos comparando el grupo 1 con el 2. Perfecto. Y así cada uno, con cada grupo correspondiente, vamos haciendo los cálculos. Este resultado no tiene ninguna condicional, yo lo hice a mano. Pero me está diciendo que si este es menor que este, resultado no significante; si este es mayor que este, significante; este es mayor que este, resultado significante; este es menor que este, resultado no significante; y este es mayor que este, resultado significante. De manera que aquí abajo lo que hago es describirlo más explícitamente en texto. El test de Chefet, yo me traje todos los valores porque aquí implica un cálculo que no tenemos hecho de rutina para el análisis de varianza, que son estos cálculos de la diferencia de promedios al cuadrado. ¿Y esto cómo se hace? Pues esto es, fíjense, es la observación menos el promedio del grupo, que, eh, 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 y así con cada uno de ellos. Es decir, sería esto menos esto. Me voy a la fórmula para que lo vean, que es al cuadrado. La expresión es esta. ¿Eh? ¿Vieron? Entonces, es el mismo promedio de la columna. Para todo el promedio de la columna. Lo estoy utilizando. El mismo promedio para la columna. Eh, con la intercalación al cuadrado. Entonces, es cada uno de estos. Esto menos esto al cuadrado, más esto menos esto al cuadrado, más esto menos esto al cuadrado, más esto menos esto al cuadrado, y sucesivamente. Así pasa con todos los cálculos de eso, ¿verdad? Para cada una de las columnas. Muy bien. Estos se suman, una vez obtenidos estos valores, se suman y nos da este insumo, que es este de aquí arriba, de la fórmula. Ya tenemos esto resuelto. Aquí está. Es la suma de eso. Perdón, como vamos a hacer la F para cada grupo, ya claro, disculpen el error, este valor de aquí es cada uno de estos para cada comparación. Es decir, aquí estoy haciendo las comparaciones de cada uno de los grupos, y voy a tomar para este valor los grupos que esté comparando en el cálculo de cada. En este caso sería 1 y 2. Sería esto menos esto, sería esto al cuadrado. Esto menos esto al cuadrado, así sucesivamente. Ahora, para el cálculo del error estándar, del promedio del error, perdón, el promedio del error, que está aquí en el cuadro, vamos a estar claro, del promedio del cuadrado, que está aquí. Para ese cálculo,
Fíjense que es igual, ¿no? 21, 57, 13. Yo bien podría traérmelo desde aquí o lo calculo en el mismo sitio, con los insumos de allí. Entonces, si tengo calculado la sumatoria de x menos el promedio cuadrado y tengo n menos y k, yo simplemente para calcular esto, simplemente aplico la fórmula, sería esto entre n menos k, me daría este valor. Muy bien. Eso para cada uno me darían estos valores en el desarrollo de la fórmula por pareja. Tienen que desarrollar la fórmula por pareja. Ahora, este valor me da aquí, lo puedo conseguir con la función que me da Excel, el inverso de f, la cola a la derecha, que contiene relacionando alfa con k menos 1 y con n menos k. Pero este valor es este mismo que está aquí. Ese mismo que está aquí, pues, podemos irnos hasta acá y vemos que tenemos el cálculo. Ese es el valor de la comparación. Vamos a calcular la fs que calculamos, ¿no? Con el valor crítico de ese. Eso nos va a dar las comparaciones distintas por pareja. Entonces, 280 es mayor que 275, resultado significante. 531 es mayor que 275, resultado significante. Es mayor que esta, significante. Menor que esta, no significante. Mayor que esta, no significante. Y mayor que esta, significante. Total que este es el resultado que nos da. ¿Eh? En las comparaciones. Esto que me está diciendo aquí, porque os saco eso, igual que arriba, para que entendamos, ¿no? Para que comprendamos todo, o para explicarle mejor. Esto me está diciendo que la diferencia entre este promedio y este es significativa, que la diferencia entre el promedio del 1 con el 3 es significativa, que la diferencia del promedio del 1 con el 4 es significativa, ¿verdad? Y el promedio del 2 con el 3 no es significante. O sea, esta diferencia no es significativa. ¿Sí? El resto de la diferencia es significante. Esta con esta y esta con esta. Son diferencias estadísticamente significantes según el método HC. Muy bien. Vamos al método de Tukey, uno de los más utilizados. Igual les trae la fórmula para una n en común, una n igual y las n diferentes para hacer este cálculo de la fórmula por cada comparación, por cada pareja. Esto ya se lo expliqué anteriormente. Esta prueba yo les traigo la nota y se las dejo para cuando ustedes puedan acceder al archivo de Excel en el enlace que les estoy dejando. Es preferida por su capacidad de disminuir el error alfa tipo 1, que es ese error de que cuando se produce un falso positivo, pues, podría tener de consecuencia rechazar la hipótesis nula, asegurando que hay alguna diferencia entre las medias, es decir, aceptando la hipótesis alternativa. Entonces, Tukey evita que se disminuya la capacidad de ese error y también disminuye la capacidad del error beta, que es un falso negativo, donde aprueba la hipótesis nula, pero realmente existe una diferencia en algunas de las medias. Por eso Tukey es preferido entre la mayoría de los investigadores para las pruebas PASS. Muy bien. Hacemos los cálculos correspondientes. ¿Cuáles son los cálculos que deben tener para obtener para el desarrollo del proceso? En la tabla nos obligan a ir a la tabla de Tukey. Nos dice que debemos buscar en la tabla de Tukey K, la columna 4 con el valor 63. Vamos a la tabla de Tukey, la tenemos aquí, yo también se las dejo. Fíjense que aquí tendría la columna 4 y el 63 estaría entre 60 y 120, lo que le decía. Puede ser muy distante, pero nos está diciendo que para la columna 4 yo tendría que tomar el valor del siguiente grado de libertad. Entonces el valor sería 368, que es el que yo tengo aquí.
68 es el que yo tendría que utilizar para buscar. Esto sería la n de cada uno de los grupos, así lo hemos señalado en pruebas anteriores. Este sería la, el cálculo de los promedios, el promedio 1 menos el promedio 2. Piense que esto involucraría esto menos esto, los siguientes vamos a hacer en este menos este menos este menos este menos y este menos este. Esos son todos los cálculos que hay aquí. Luego el desarrollo de la fórmula para una n distinta, es esta fórmula que está aquí, que se pueden ver aquí. Le dan estos valores, fíjense lo que involucra tener la G116, y como se va a ser utilizada en el resto de la fórmula, está fijada. Recuerden que esto lo hacen con F4, la fijación de la celda. Y la multiplica, el valor del multiplicador lo multiplica, como paga la redundancia, por la raíz del C120. El C120 es el promedio de cuadrado del error. Y entre 2 y lo multiplica por el inverso de la n, o sea, 1 sobre 124, o sea, 124 y 1 sobre 120, 124 es 124, es decir, la n de cada uno que están aquí es 1 sobre 624. Aquí también. No estamos buscando de aquí, sino del mismo cuadro abajo. Muy bien, esa fórmula ya ustedes la pueden copiar hacia abajo. Hacemos la comparación, es una comparación manual. Está hecha para no perder más tiempo. Es bastante lo que utilizamos en tiempo para esta exposición. Y nos da como resultado estos valores. Esta menor que esta no es significante, esto es menor que esta no es significante, esta es mayor que esta es significante. Es decir, que aquí me está diciendo que las diferencias entre el 1 y el 4, entre los promedios del 2 y el 4, y el promedio del 3 y el 4 son estadísticamente significantes. Esa es la conclusión de esta prueba. Finalmente, la prueba de Duncan. Iniciamos, como tenemos que construir este cuadro, ¿verdad? Tenemos que ver qué tipos de intervalos hay. Entonces buscamos los intervalos. Aquí hay un intervalo de 2, otro intervalo de 2, otro intervalo de 2. O sea, que tenemos intervalo de 2. No es que lo vamos a contar, sino que tenemos intervalo de 2. Aquí dos intervalos de 3. Este con este y este con este. Entonces hay dos intervalos de 3. Bueno, tenemos intervalos de 3. Y aquí tenemos un intervalo de 4, que es este con este. Entonces, hay intervalo de 2, hay intervalo de 3, intervalo de 4. Es lo que vamos a colocar en esta primera fila de este cuadro. Para buscar entonces en la tabla, vamos a buscar los alfa que están las P que están en el cuadro respectivo, tomando este número como el número de la columna y el N-K como el número de la fila. Entonces, si vamos al cuadro, que también nos obliga a ir al cuadro en la tabla de Duncan, que yo se las traje, vamos a ver esos tres valores que los tengo marcados aquí, tomando el valor de el grado de libertad mayor que 60, porque el 63 está entre el 60 y el 70, tomo el 70 como la norma, y esos tres valores, pues entonces es nuestro. Luego procedemos a calcular el error estándar con el promedio, el promedio del error sobre la n, y esta n no sería, la n no corresponde a esta n, ¿no? Esa n al, eh, corresponde a lo que tenemos como el número de réplicas. Ellos denominan el número de réplicas. Este número de réplicas sería esto que tenemos aquí, el número de promedio que calculamos.
Una réplica, otra réplica, otra réplica, otra réplica. Son 4 réplicas y la n y toma aquí. No tiene que ver con las n de los cálculos. Muy bien. Entonces, a partir de eso, nosotros desarrollamos esta fórmula y nos da este resultado. Este resultado es el que vamos a colocar en este cuadro para, para, para todos los valores que tenemos allí. Este R es igual a la P, aquí lo llaman R, unos utilizan una denominación y otros utilizan otra. Claro. Tenemos la P que tuvimos que fuimos a ver en la tabla, el cálculo del error estándar, y ahora vamos a calcular los comparadores de Thomson, que sería entonces de 155 por de 156. Esto sería este resultado. Y así, este por este sería este por este sería este, y nos darían los 3 comparadores de Duncan para los tipos de intervalos. Muy bien. Ahora, cuando vayamos entonces a comparar los grupos, comparamos el promedio la media de uno con la media del grupo 2, nos da esto. Y aquí fíjense cómo trabajamos con cifras absolutas. Estos serían los resultados de la diferencia de las medias entre los grupos. Esas diferencias serían igual a las que hemos tenido, ¿no? Ya hemos calculado varias veces las diferencias de las medias. Y están las diferencias de las medias otra vez. Eso es un poco para señalarles. Esos valores los tenemos en varias oportunidades. Esas medias las comparamos con los comparadores de Duncan y buscamos lo que es siempre el segundo grupo, el último grupo de la comparación. Entonces, aquí sería la media del 2, sería este comparador. Esto es menor que el comparador, la diferencia de la media es menor que el comparador de Duncan para ese grupo, sería el resultado multiplicante. Y así sucesivamente, entonces podemos comparar este con este, es menor significante, este es mayor que este es significante, este es menor que este no significante, este es menor que este no significante, y este es menor que este no significante. De manera que ahí tenemos entonces las pruebas de Duncan. Ustedes van a tener el archivo de Excel con todas esas comparaciones. Esto es una curiosidad por la cual yo vi que, por ejemplo, aquí todos los métodos coincidían, me atreví a calcular las variaciones porcentuales entre esas medias. Vi que por lo menos para los que dan, todos coinciden en resultados significantes, están a partir de 32 ellos. Habría que saber con detalle a partir de cuánto y cuánto están cada uno de los porcentajes de coincidencia. Y esto está teniendo una variación del 5% o menos para que todos sean no significantes. De todas maneras, esto es una curiosidad para mí, es un atrevimiento. Voy a ver si lo voy a hacer. Voy a hacer algo un poquito más preciso, tener más precisión de todo esto para ver, por lo menos decir, contra mira, cuando hay una variación con este valor o más, los métodos que analizamos, todos coinciden. O cuando hay una variación de esto o menos, todos los métodos coinciden también, que son insignificantes. Eso es una curiosidad, no se lo da por allí, es un atrevimiento, eso no está pautado en ningún sitio. Vamos a hacer rápidamente el análisis de varianza con dos factores, una muestra y dos factores. Bueno, aquí hay 5 factores, pero este es el enunciado, 2 factores. Con una muestra significa que hay una sola observación por cada columna, por cada población, cada muestra. Realmente para mí el término debería ser una sola observación, o sea, 2 factores con una observación, 2 o más factores con una observación. Eso debería ser el enunciado, pero bueno. El enunciado está así, nosotros lo tomamos de esa manera. Entonces tenía una observación por cada población. Y por esto se lo llama análisis de varianza con 2 factores, con una sola observación por cada uno.
Oye, así lo llaman, quitan las fórmulas que corresponden a cada columna, es la de este es la de etcétera. Tienen cada una detallada allí, yo les he explicado aquí cuando hay sumas de elementos que necesitan elevar al cuadrado algunos de esos insumos. Pues bueno, yo los tengo calculado aquí para que vean que esta es una unidad de trabajo, esta es otra unidad de cálculo y así sucesivamente. Están marcados en rojo para que diferencien cada una de ellas. Muy bien. Se trabaja con este cuerpo de fórmula. Aquí, cuando me da los resultados, me está diciendo, vamos a hacer el método abreviado. Ya esto, recuerden que estos cuadros se alimentan de los valores que están aquí. Este valor, por ejemplo, 764, este aquí, el 093, el 41, el 806, son valores que vienen, son llamados de las celdas, de estas celdas, ¿no? Ok, muy bien. Estos son los grados de libertad, según esta fórmula, A-1 y A-1, yo les quiero aclarar, esto es el número de filas, 1, 2, 3, 4, 5, y este es el número de columnas, 1, 2, 3. Entonces, el número de filas, -1, el número de columnas, -1, y el error es esto por esto. Muy bien, esto es lo que ven de 20 menos 1, bueno, entonces esto menos 1 y el siguiente sería esto menos 2. Lo demás se calcula tal como se nos ha dicho, la F observada es esto entre esto, esta F observada esto entre esto, ya lo que involucra, y la probabilidad, la F relacionada con el grado de libertad, y el valor crítico de F relacionar el alfa, de 36 sería el alfa, está, con los grados, perdón, con los grados de libertad también. Estas son las funciones que ya les expliqué y nos regala Excel. Vamos a hacer el método abreviado. El método abreviado se supone que ya tenemos entonces en esa computadora activado el análisis de datos, haciendo el análisis de datos, selecciono la varianza de dos factores con una sola muestra, sería esta, le digo aceptar, me dice el rango que debo seleccionar y no se olviden de que debo seleccionar el rango con sus rótulos, acepto los rótulos, estamos trabajando con un alfa de 0,5, que quiere decir por ciento está por defecto allí, y elijo la celda donde quiero colocar los cuadros, sería aquí, le voy a aceptar. Muy bien. Fíjense cómo entonces aquí me da en los rótulos, cuando tomo los rótulos, me toman los rótulos en los rótulos. Muy bien. Fíjense qué me está diciendo el cuadro en el análisis. En las filas, o sea, en este sentido del cuadro, en las filas, así. El análisis me da que es significativo. Las diferencias son significantes. Claro, no sé entre cuáles filas hay diferencias significativas, pero entre las columnas las diferencias no son significantes. Entonces, si no son significantes, vemos la diferencia y realmente, bueno, lo vemos así a ojo, como dicen popularmente, ojo visor, pues realmente no parece que hubiera diferencia importante en ellos, pero eso tenemos que comprobarlo a través de la prueba. Muy bien, pero entre estos promedios sí hay una diferencia y yo no encontré en la investigación documental cómo se hace este tipo de significancia, de prueba de post-hoc. No sé cómo se hace. Entonces yo me atreví a tomarlo en las pruebas y creo que también chequé, ¿sí?
y las invertí. El médico 1, el médico 2, el médico 3, el médico 4 y sus valores 27, 21, 25 que están en horizontal, 27, 21, 25, los transpuse a verticales y hice la prueba, le saqué los promedios, la sumatoria, y hice los cálculos de la fórmula de este. Con esos cálculos, pues, y teniendo los grados de libertad, esto me obliga también a ir a la, a la tabla. Entonces, esto sería la columna 4 con la fila 10 en la tabla de valores crítico para 0,5, 0,05. Sería 0,4 con 10. Aquí está, yo lo tengo marcado para no perder en mente tanto número. Es 48. Eh, Me voy entonces al 348, que es con quien voy a comparar todos los valores que me den a través de esta fórmula para cada par que yo les vaya haciendo. Fíjense que en esta fórmula tenemos 5 promedios calculando, y esto nos da 5 promedios y nos da un número de comparaciones. Podemos hacerlo por la fórmula, pero no vamos a ver cuáles son las comparaciones. Aquí a través de este método, fíjense que yo puse los 5 promedios, este con este, 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 este con este y este con este. Total son 10 comparaciones. Esas 10 comparaciones, pues yo par por par voy haciendo la fórmula, voy haciendo la fórmula. Fíjense que aquí estoy utilizando la fórmula de potencia también. Podría hacer de 67 menos de 67 intercalación 2, pero le puse la potencia porque aquí estábamos poniendo en potencia una operación y prefiero confiarse de la función de Excel, ¿no? Y esto lo dividimos entre el promedio del cuadrado del error por el inverso de la n, que todos son la misma n, 1 sobre de 66 más 1 sobre de 66, respectivamente con esto, porque estamos comparando el grupo 1 con el grupo 2, el grupo 1 con el grupo 2, con esta n y esta n. Y así sucesivamente desarrollamos los cálculos para cada pareja de comparación. Luego al final, pues entonces hacemos la comparación de los dos, si este es mayor que este, significante, este es mayor que este, significante, todos son significantes, excepto este que resultó menor que el valor crítico y resultó ser no significante. De manera que me está diciendo, ¿qué es lo que me está diciendo? Que de todas esas medias, la única que no es significante es la diferencia entre 3 y 4. Es decir, la diferencia entre 3 y 4, entre esta y esta. Esta diferencia no es significante, pero esta con este es significante, esta con este es significante, esta con este es significante. Y todas las demás todas las comparaciones, de las 10 comparaciones que logremos, son estadísticamente significantes, excepto una que es esta, con esta comparación de este par, pues no hay diferencia significativa. Esa es la conclusión. Este con análisis de varianza de dos factores con varias muestras. Si tenemos dos factores. El enunciado nos dice que seleccionaba de manera completamente aleatoria 4 vacunadores son dispuestos a jornada de rotación hombre G. 3 de esas oportunidades sin convocatoria a través de los medios de comunicación y otras 3 con campaña comunicacional, medio de comunicación, perifoneo, etcétera, etcétera. Están pidiendo que con un límite de confianza del 90%, eso significa que yo voy a trabajar con un alfa de 0,1, o sea, de 0,10. Se quiere determinar si hay diferencia importante entre los porcentajes de la meta lograda. Fíjense que están buscando si estas metas son distintas cuando hay convocatoria y cuando no hay convocatoria. Cuando se determinan los promedios, las columnas, fíjense, bueno, estamos insertando los valores, quién sabe si hay algún valor significante. Buscamos todos los insumos en la fórmula, ¿verdad? Aquí les dejo una nota, aquí pertenece, está en el número de observaciones por muestra y por factor. O sea, son 3 y 3.
esta es la muestra y sin factor, o sea, la muestra y factor son 3 muestras, 3, 3 y 3. 12 serían para cada factor, fíjense aquí, el número de datos por muestra y por tratamiento. Serían completos estos datos, serían 12 datos. Este sería el número de datos por columna, sería la columna completa, son 6 datos. Y bueno, tienen ahí cada uno de los insumos, busquen la fórmula de dónde viene cada celda, lo que producen. Este cuadro, como les dije, debiera estar vacío. Estos valores vienen cada uno de aquí. Cada uno de estos valores significan una operación entre ellos. Esta es la operación interna, pero por lo menos esto viene de aquí. Y así, ya estos cuadros pues deberían estar llenos. Vamos a hacer a lo que realmente me interesa regalarle de Excel, es el método abreviado. Entonces, vamos a la pestaña de datos, buscamos análisis de datos, decimos ahora que vamos a hacer un análisis de varianza de 2 factores con varias muestras, selecciono esa, aceptar, busco el rango estaría con este rango, perdón, este tiene que ser con los rótulos para que ustedes lo puedan ver, filas por muestra, hay 1, 2, 3, esta es la muestra, hay 3 filas, 1, 2, 3, entonces colocamos 3. Vamos a trabajar con la significancia, dijimos que era 0,1, 0,10, como si quieran, y lo vamos a colocar en este rango de salida que es aquí. Lo tengo dispuesto para hacerlo, decimos aceptar. De que no se especificó el rango de salida. Le digo aceptar. Ah, claro, porque no me ubiqué el espacio en blanco. Y ahora sí, me ubiqué en el espacio en blanco y le doy a selección no quiero y ahora sí le doy a aceptar. Perfecto, entonces ahora sí me salen los dos cuadros. Se van a fijar los únicos valores de varianza que no pude calcular fueron los totales. No, busqué todas las fórmulas posibles y no me dio este valor. No pude conseguir ese valor. Todo lo demás los conseguí, excepto esto. Y, bueno, es posible que algunos de esas personas que estudiaron estadística y se especializaron en ello me digan, ah, eso es muy fácil, es así, así, pero bueno, yo no lo conseguí. Yo usé todas las fórmulas posibles encontradas en los textos y en las documentaciones que me hice. No pude encontrar este valor, pero todos los demás valores vienen pues, de esta columna, perdón, de este cuerpo de fórmulas, viene de los valores ya realizados. Y fíjense que son exactamente igual, ¿no? Son exactamente igual. Me interesa para la conclusión de este análisis, los dos cuadros, el análisis de varianza. ¿Qué me está diciendo aquí? Que en la muestra, F observada es mayor que F crítica, por lo tanto, es entre las filas, hay diferencias estadísticamente significantes. Y me está diciendo también que entre las columnas no hay diferencias significantes, esta es menor que el valor crítico y este es menor que el valor crítico. O sea que no hay significancia en la interacción que puedan tener las dos. No hay significancia entre el valor de las medias de las columnas. Miren, se dan cuenta que son los mismos valores. Cuando me dice esto, claro, y aquí me dice que hay significancia entre las muestras, entre las filas, la muestra de la parte de la fila, arriba. Si eso es así, cónchalo, vamos a ver si hubiesen varias filas, aquí hay 2 filas, el de sin convocatoria y el de convocatoria, como son dos, digo, bueno, entre las dos hay una diferencia estadísticamente significante. Es decir, que lo que debe promedio, este promedio de esta celda con el promedio de esta celda, hay una diferencia estadísticamente significante. Significa que estos valores que son las coberturas logradas por los vacunadores, con estos valores que son las coberturas logradas por los vacunadores con convocatoria, sin convocatoria, por ejemplo, en este caso,
pues hay una diferencia estadísticamente significante. Podríamos sacar el promedio de esto. Y buscamos el promedio de esto. En esta forma es igual. Vamos a copiar simplemente. Fíjense, esta diferencia entre los dos. Dice que sin convocatoria, el promedio de los porcentajes logrados en las metas fue menor que el promedio logrado con la convocatoria. Y que esta diferencia es estadísticamente significante, según me está diciendo eso. Estadísticamente significante. Como son dos, bueno, ya no tengo que probar en cuáles son significantes, porque no hay 3 ni 4 ni 5, ¿no? No hay combinación, hay dos. Y en las dos, entre esas dos, hay una diferencia estadísticamente significante. Bueno, hasta aquí esta disertación. Le agradezco su atención y será hasta una próxima oportunidad.